Y bueno, nosotros ya entramos a la entrevista y aquí tenemos a nuestra mima Carla que nos está diciendo. Enséñanos tus guantes, porfa, Carlita. Nada más enseña. Chequen la para mano. lavar los Chequen la mano de esta mujer. No entras. No se ve. Vas acá, Carla, acá. No Ahí, sé ve si- esa Eso. mano. Es la mano rosa. ¿Arriba? Abajo. ¿Cómo estás, Murray? Bien, encantado de la vida. Mr. Murray. Es un gusto, Pati, Miguel. Oigan, en primer lugar, bueno, pues yo sé que a lo mejor ya se mencionó, pero sí lamento mucho la pérdida del Tata, Sí, cómo no. del señor Todo lo Arbizu. lamentamos. Un beso enorme. A toda la Un familia. abrazo. Donde quiera que estés. El maestro Sí, de las voces. por qué supuesto cosa. que sí. Oye, el día de hoy, Diego Luna presenta en la Casa Blanca, si no me equivoco, es el día de hoy, su película a Obama, Sí. ni más ni menos. Sí, exactamente, Entonces, la de Chávez. pues, Wow. suerte, gordo. Suerte. Diego porque Luna, todo el finalmente éxito. eso es para un beneficio también de todos los campesinos del mundo, supongo los yo. mexicanos. Entonces, en fin, exacto. Y todos los mexicanos que trabajan de aquel Laredo, ¿no? Exactamente. El día de hoy vamos a ver la conclusión de La entrevista José que tenemos. Goldenberg. Exacto. Concluye, hoy es la segunda parte. Bueno, pues este extraordinario investigador, político, director del IFE durante una temporada importante, cuando el IFE tomó realmente mucha verdad. Y un personaje muy inmiscuido dentro de nuestras decisiones y nuestra política para ese cambio hacia la democracia. Por ¿no? supuesto, sí, al que sí se le cree. ¿Lo vemos? Por supuesto, vamos. Ahí les Vamos va. a verlo. ¿Te gustaba el cine y estudiaste cine en el CCC? No, el cine me sigue gustando. Y lo que pasa es que además quise hacer cine y entré al CUEC, pero pues me di cuenta que no tenía ningún talento y creo que abandoné a tiempo, ¿no? Pero el cine me sigue gustando. O sea, yo voy al cine de manera regular y además me gusta el cine en el cine. No en DVDs o Netflix, no, en pantalla grande. Estuve 3 años y medio ahí en el CUEC, yo formaba parte de un colectivo que se llamaba Taller de Cine Octubre, hicimos varios documentales y yo me fui dando cuenta que no tenía ni talento para hacer guiones, ni para dirigir, ni para la cámara, y bueno, pues mejor me dediqué a lo que creí que sí podía hacer bien, ¿no? Hubo una época, no recuerdo exactamente los años, en que en México se filmaran 8, 9, 10 largometrajes al año. El último año, en 2012, dice el IMCINE, se filmaron 112. Entonces creo que en buena medida tiene que ver con estos incentivos. Ahora, he oído críticas de algunas de las gentes que hace cine en el sentido de que debería de haber una especie de consejo para que se viera a dónde van, digamos, esos dineros, a qué tipo de proyectos hay que apoyar, pero no conozco bien la materia, ¿no? El propio cine dice, hay una especie de cuello de botella en México, se produce mucho más de lo que se exhibe, y eso pues es, creo yo, muy triste. El destino de las películas tiene que ser que estén en los cines. Y también recuerdo el anuario del cine del año 2012, porque Jorge Sánchez me invitó a presentarlo, por eso lo tengo presente. Menos del 5% de la taquilla del año 2012 fue para películas mexicanas. Y más cerca del 90% fue para el cine norteamericano. Dios. Entonces, pues esas son cifras muy elocuentes. O sea, tiene que haber, así como hubo una política para multiplicar el número de películas, creo que se requiere una política para que las películas estén en el cine, ¿no? Oye, ¿cómo ves la situación de este México actual 2014 y sigue contando? Pues es una situación compleja. A ver, voy a tratar de sintetizar cómo veo el asunto. Yo creo que México en los últimos años sí cursó un auténtico proceso democratizador. Es decir, hoy se ejercen las libertades con mucho más vehemencia que como se hacía hace algunos años. Tenemos un sistema multipartidista, competencia electoral. La relación entre los poderes ha cambiado. Antes teníamos un presidente omnipotente, hoy tenemos un presidente que está acotado por otros poderes constitucionales. Hace unos años el Congreso de la Unión pues, era un apéndice del presidente de la República, hoy no, hoy es un auténtico poder. La Suprema Corte, que durante muchos años en materia política prácticamente fue un cero a la izquierda, hoy es un auténtico poder, es decir, desahoga controversias constitucionales entre otros poderes. Es decir, en toda esa parte México creo yo que ha avanzado. Yo creo que las fuentes profundas de ese desencanto tienen que ver, por un lado, con las enormes desigualdades que siguen marcando este país, ¿no? O sea, la CEPAL habla de que es muy difícil en los países de América Latina hablar de una mínima cohesión social, es decir,
somos sociedades tan desiguales, tan polarizadas, que pues hace que sea muy difícil construir una especie de nosotros inclusivo, ¿no? O sea, mucha gente se siente, y con razón, excluida. Es decir, hay desigualdades, exclusiones, discriminaciones muy fuertes. Yo creo que es una de las fuentes. Y la otra es pues, el prácticamente nulo crecimiento económico que se han dado en los últimos 30 años. Durante la larga etapa autoritaria del régimen mexicano, la economía crecía. Y aunque sus frutos nunca fueron distribuidos de manera más o menos equitativa, nunca, la verdad es que ese crecimiento económico sí permitía que los hijos vivieran mejor que los padres. Y yo creo que ese fue uno de los aceites incluso que hizo que hubiera una especie de consenso pasivo con el autoritarismo de aquellos años. Por desgracia, digo yo, el proceso democratizador no ha sido acompañado de crecimiento económico suficiente. Y entonces hoy tenemos un fenómeno pues, que con razón hace que la gente esté enojada, ¿no? Es decir, la perspectiva de que los hijos van a vivir peor que los padres. Eso es uno de los, generadores de mal humor público pues, más... Pues sí, es más importante, ¿no? Sin duda. Que es lo que hemos visto en los últimos años. El empleo formal casi no crece, pero crece la informalidad. En los, digamos, de 1995 a 2005 se fueron cerca de 5 millones de mexicanos a los Estados Unidos. Estamos hablando del fenómeno de los ninis, ¿no? O sea, de jóvenes que no tienen posibilidad de entrar a una universidad, pero que tampoco tienen empleo. Correcto. Entonces, pues yo creo que los problemas más fuertes del país son esos. Falta de crecimiento económico por un lado, y por otro, que no se ha atendido una política para ir haciendo menores las desigualdades en el país. Doctor José Goldenberg, ¿tu palabra favorita? Democracia. ¿Una palabra que no te guste? ¿Cómo dice? Problemática. ¿Qué ruido te produce placer? La música. ¿Cuál te produce odio? Los claxonazos. Ya. ¿Qué te hubiera gustado ser de no ser lo que eres? Me hubiera gustado hacer cine. ¿Qué no te hubiera gustado ser jamás? Procurador de la República. Sexo, drogas y rock and roll. Sexo y rock and roll. En el supuesto caso de que Dios exista, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al cielo? No, eso sí, yo soy un no creyente más bien consistente. O sea, no hay forma. No hay forma. Y por último, IFE. Pues es una institución que creo ha dado buenos servicios al país, es decir, dado que, como decíamos, todas las fuerzas políticas dicen que la única vía legítima para llegar al gobierno y a los congresos es la electoral, pues el IFE o lo que venga ahora, el INE, van a seguir siendo necesarios. Y si en algún momento fallan, pues va a ser necesario ajustarlos. Pero para fortuna de todos, yo creo que las instituciones electorales van a tener larga vida en México, o por lo menos eso espero.